Entonces, para evitar esos flujos ilegales de dinero, era necesario saber quién estaba detrás de todas las empresas que inyectaban la plata a la economía, ¿verdad? Bien, entonces se creó esta norma. Lucho, entonces, ¿qué tenemos que ver los contadores acá? Vamos a ver que los contadores tenemos que ver mucho acá. Y hay mucho de responsabilidad en los contadores también. Entonces, ojo, estimados amigos, ¿es un tema de responsabilidad para el contador? Sí. Tal vez el profesional que más responsable ha salido de esta área son los contadores. Y yo les voy a decir por qué dentro de un momento. El beneficiario final, hemos estado hablando de él, lo hemos identificado como el señor X en nuestro dibujito. Pues bien, veamos este tema un poco más al detalle. Fíjense lo siguiente. Voy a marcar un recuadro y vamos a ir analizándolo de la siguiente manera. ¿Quién es el beneficiario final? El beneficiario final, estimados amigos, siempre interioricen ese concepto. Más aún, lo voy a escribir. El beneficiario final tiene una característica. El final. Siempre, vamos a poner así, es una persona natural. Siempre es una persona natural. Siempre, no es nunca el beneficiario final es una persona jurídica. Siempre es una persona natural. Y que tiene una característica que finalmente posee o controla. Fíjense lo siguiente, ¿ya? La idea era que poseyera, es decir, fuera dueño de las acciones o controlara la empresa sin tener acciones, ¿no? Ok, vamos a ver la otra posibilidad que te dice la norma sobre el beneficiario final. Te dice, la persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción. Y eso resulta un poquito más difícil de interiorizar. Sí, tal vez porque acá hay un tema de estructuras y de fondos de inversión en donde hay una persona que controla los fondos de su cliente. Entonces, ojo, beneficiario final. Acá hay unos temas interesantes de definición. ¿Quién es el que finalmente posee o controla? ¿Ya? Y acá la norma ha señalado lo siguiente. Las expresiones de finalmente posee o controla o control efectivo se refieren a las situaciones en que la propiedad y el control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de cualquier otro medio de control que no es el control directo. Apréndanse esta palabra de acá, porque junto con el control directo hay el control indirecto. Hay la propiedad directa como la propiedad indirecta. Dentro de un momento voy a explicarles este tema de control directo, control indirecto, propiedad directa o propiedad indirecta. El cliente, en este caso, es toda persona con la cual se realizan operaciones. Hice esta referencia a esta norma de acá porque el concepto de cliente se obtiene de una norma de antilavado. Entonces, bien, dicho eso, estimados amigos, si tienen que aprenderse algo de esta diapositiva, si tienen que aprenderse para algo es útil esta diapositiva, es para lo siguiente. El beneficiario final siempre, estimados amigos, es una persona natural. Nunca puede ser una empresa. Entonces, beneficiario final, ojo, ¿y cómo así? O el que posee las acciones, o el que controla a una empresa sin poseer acciones. Lucho, ¿y eso es posible? Vamos a ir viendo que sí es posible el controlar una empresa, aun cuando no se posea las acciones. Vamos a avanzar hacia este tema. Bien. Acá hay un tema interesante, acuérdense. La norma hablaba de personas jurídicas o entes jurídicos. Entonces, acá viene un tema, lo siguiente, Lucho, y si no es una persona jurídica de esas definidas en la ley de renta, ¿qué es un ente jurídico, Lucho? Bien, estimados amigos, la norma ha señalado que un ente jurídico es un patrimonio autónomo. Es también un fondo de inversión, es también un fondo de inversión, fíjense, es un fondo mutuo de inversión
un patrimonio fideicometido domiciliado, ¿no? O patrimonio fideicometidos o tras constituidos establecidos en el extranjero. Por último, también son los consorcios, entre otras actividades. Lucho, volvamos, explícame el tema. Vamos a ver. Veamos lo siguiente. Permítame, voy a presentar nuevamente la pizarra y voy a tratar de explicarles algunas de estas figuras para que se pueda ver lo siguiente. Imaginemos al señor X. Vamos a imaginar al señor X. El señor X, ¿está? Es el señor X. Señor X. Tiene una determinada cantidad de dinero, de propiedades. Tiene una cantidad determinada de propiedades. ¿Perfecto? Entonces, el señor X tiene unos hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3. Entonces, estos son con su esposa. Pero el señor X iba a jugar muchas pichangas de partido los días viernes. Entonces, acá tiene un hijo 4, que está fuera de su relación matrimonial. Entonces, como sabe que sus propiedades podrían eventualmente, todas estas, verse en problemas de distribución final, porque él puede querer dejar más a su hijo 4, que es el menor, que a los primeros 3 hijos, y por las reglas de herencia en el Perú no se puede, lo que hace el señor X es muy sencillo. Disculpen. Lo que hace el señor X es muy sencillo. Lleva todas sus propiedades a un fideicomiso, a un patrimonio en fideicomiso. Acá me está fallando voy a borrar acá. Lleva todas sus propiedades a un fideicomiso en el extranjero. Entonces vamos a llevarlas a un fideicomiso. Vamos a poner acá un cuadradito que señale el fideicomiso. Y transfiere 3 de sus 5 propiedades en fideicomiso. Y señala lo siguiente. Este fideicomiso se establece a favor de unos beneficiarios o fiduciarios que van a ser el señor H1, H2, H3 y H4. Al señor H4 los primeros 15 años le vas a distribuir tanto, a los señores tanto le vas a distribuir tanto, en función de los rendimientos que tú generas. Lucho, ¿esa transferencia es una transferencia de propiedad? No, es una transferencia fiduciaria. Es decir, el fideicomiso tiene el derecho de manejar la propiedad, pero no es de él, hasta que se cumplan los destinos que fueron establecidos. Ah, Lucho, ya entendí. Ahora, sin embargo, hay algunos fideicomisos en donde el señor no pone se pone a sí mismo como receptor, a sí mismo como receptor de los beneficios. Entonces, él controla, él determina. Entonces, en este caso, nunca aparecerá como dueño de todas estas estructuras el señor X. Pero la norma ha dicho, no, señor, ese ente que tú estás establecido, porque no tiene personería jurídica, ese ente también me reporta quién es el beneficiario final. Y en este caso, el que controla, de nuevo, va a ser el señor X. Entonces, aun cuando uses un fideicomiso o uses un trust. Lucho, ¿qué es un trust? Un trust es la versión norteamericana o inglesa, para ponerlo más claramente, de un fideicomiso, con algunas facilidades y manejos adicionales, pero básicamente con la misma normatividad. Ahora bien, el consorcio es la unión normalmente de 2 empresas, ahí es mucho más fácil de determinar y establecer. No hay mucho problema con el entendimiento de lo señalado ahí
sobre inversión en valores o patrimonio, fondos mutuos o fondos de inversión, que esos son más estructuras nacionales de inversión de dinero. Bien, dicho eso, estimados amigos, entonces vamos a ver un tema importante de un informe de SUNAT. Fíjense lo siguiente. Este informe de SUNAT estaba preocupado por los TRAS. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Qué cosa era un TRAS? Dije, un TRAS es básicamente la versión inglesa y norteamericana de un fideicomiso en el Perú. Estaban preocupados por un TRAS en el extranjero. Esas estructuras donde tú puedes poner y transferir y no pierdas la propiedad, pero controlas y no aparece tu patrimonio, sino el patrimonio del fideicomiso, ¿no? Entonces ahí le preguntaron lo siguiente, ¿no? Dijeron, ojo, ¿qué pasa con un TRAS que no tiene administrador ni protector domiciliado en el Perú? Tiene una participación indirecta del 10% o más en una persona jurídica domiciliada. Se debe determinar qué personas naturales tienen la condición de beneficiario final, en cuyo caso se considera dicha condición recae, entre otros, en la persona natural que ostente la calidad de protector o administrador del TRAS. Ojo, acá hay un tema interesante porque los TRAS normalmente tienen un agente que controla y maneja como el oficial de la empresa los destinos que los que han puesto sus fondos en el TRAS quieren que se den. Bien, entonces acá igual, si es que no tienes cómo determinar, es el administrador del fondo al que se lo va a considerar como beneficiario. Bien, ahora vamos a ir a un tema interesante. ¿Quiénes usarán estos conceptos? ¿Para qué se usan estos conceptos que está dando la norma? Estos conceptos, obviamente, para la propia declaración del beneficiario final, también se van a usar para la información de la asistencia administrativa mutua. Lucho, ¿cuál era? La asistencia administrativa mutua es ese intercambio de información, ¿se acuerda? Que hacía que Ecuador informara al señor X y que Perú informara a todos los países. Para esa también se usa este concepto desarrollado, así como también para los casos que regula el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Señores, esta declaración que tenemos que realizar no es cosa de juego. Esta declaración tiene que ver con intercambio de información internacional y tiene que ver con temas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Por eso, cuando avancemos un poco más hacia adelante, vamos a ver que las sanciones son más fuertes que las sanciones normales tributarias, porque hay otro contenido adicional en esta normatividad. Vamos a ver entonces lo siguiente. Lucho, me pareció interesante tu dibujito de el señor X y todo lo demás.